Vamos a escribir historia reciente, porque conmigo está Camilo Alén, doctor. Él es aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Democrático. Y don Camilo, parece que el grupo de ustedes, pues, por lo menos los resultados que iban saliendo ayer y que iban entregando, debe haberse llevado el 60% de los convencionales electos el pasado domingo. Sí, yo creo que en el balance que hemos revisado Sí. y en la transmisión extraoficial de resultados que obtuvimos en la noche del domingo y lo que ha seguido ocurriendo en el día de ayer, nos da un balance positivo de 60% de delegados que forman parte de nuestra expresión de idea y criterio para poder lograr dirigir el partido, y creemos que la otra porción forma parte del otro grupo que también tiene la misma intención. Sin embargo, eso no es trascendental, porque eso es una apreciación en base al reporte de lo que nosotros hemos estado coordinando. Lo más importante es qué propósito y cuál es la propuesta que vamos a llevarle a todos los delegados. Lo que sí es cierto es que Perdón. son dos visiones muy distintas del partido. Uno, con una alianza ya ni siquiera una alianza firme con el Partido Panameñista, sobre todo en la Asamblea de Diputados, encabezada tanto por Pedro Miguel González como por Rubén de León, y otro grupo que ya está alzando una voz crítica, que es sobre todo la voz del exsecretario general y expresidente Ernesto Pérez Valladares. Parecieran dos visiones muy distintas de forma, pero en el fondo pareciera que en el PRD, y era lo que estábamos discutiendo el domingo, no está pasando nada. La primera vez que usted estuvo por aquí hace como 8 meses decía que este era un partido nini, que no era ni gobierno ni oposición, y yo no veo que haya cambiado absolutamente nada de lo que desde la primera vez que hablamos. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted ha declarado, de que el grupo del Movimiento de Renovación y Rescate tiene una alianza con el gobierno. Eso no es cierto. Digo, hay alianzas para la gobernabilidad en la Asamblea que partió de evitar el gobierno paralelo del expresidente Martinelli. Y esa alianza paralela que se llevó a cabo durante el proceso del Pacto de Gobernabilidad, lo comenzaron en Ana Varela. Y era para darle una expresión al gobierno de poder gobernar en base a leyes buenas o buenas. Esa es la situación. Digo, una ley buena la va a aprobar cualquier diputado. Se ¿no? supone, hasta cierto punto. Sí. Pero el sentido de ese pacto fue iniciado al inicio del gobierno del señor Varela, y eso fue precisamente la expresión de las circunstancias del país, las circunstancias de la Asamblea, pero eso no necesariamente es un pacto que tiene una posición del partido y una posición de la dirigencia política. Permíteme nada más decirle eso. Lo que yo digo, la posición mía y la Sí. posición de muchos miembros, inclusive los diputados que forman parte de un pacto en la Asamblea, no implica la visión que te tiene para el partido, y no implica que siguen una línea o una responsabilidad directa vinculante al presidente de la Pero República. digo, uno de los arquitectos de esta alianza, como usted quiere llamar, de gobernabilidad, pero eso sí, hemos tenido una asamblea realmente sumisa al Ejecutivo. Hemos tenido una asamblea Muy mal. que ni siquiera ha citado a miembros del gabinete cuando se han desatado problemas importantes. Por ejemplo, en la huelga educativa, la ministra de Educación brilló por su ausencia. Y a lo que yo quiero llegar es que esa sumisión en la asamblea, ese discurso duro, por ejemplo, de miembros de figuras como usted, no crea más confusión de la que ya tiene el PRD de por sí. El PRD tiene un problema fundamental que ya vamos superando precisamente por la elección de los delegados. La visión que tenemos nosotros para conducir el partido, claramente es un partido de oposición. La oposición tiene que ser constructiva, visionaria y que aporte elementos que sean para el beneficio de los ciudadanos. Sí, pero en estos 2 años Eso ni una cosa ni otra. Bueno, yo tenía una posición personalmente, Bueno, personal. y ha habido una posición de parte de muchos miembros del partido, inclusive los que forman parte de nuestro movimiento, teniendo posiciones balanceadas, juiciosas y críticas contra el gobierno. Pero lo más importante es que el PRD ahora va a sufrir una transformación, y la transformación es que los delegados que han sido electos, que es una fase, una expresión clara de que queremos ir a una renovación. Sí. Y que, vuelvo y repito, entre los partidos políticos es normal que existan corrientes diferentes.
que eso es propicio para la democracia. No puede haber un partido si no hay una opinión contraria, inclusive 3, 4 opiniones contrarias hay en el PRD, y lo habrá en el panameñismo y lo habrá en Cambio La Democrático. disidencia que cada vez es más castigada. Ni siquiera le damos disidencia, si no lo digo, son posiciones de opinión, porque aquí la democracia fortaleció eso, ya no hay una dictadura política, ni debe haber una dictadura en los partidos, al menos que yo sea el dueño y yo pongo toda la plata, como en el caso de algún otro partido del país, que son evidentes. Pero en el PRD no, el PRD es un partido policlasista, hay de todos los niveles, ricos, pobres, intermedios, de la izquierda, de la derecha, en el medio, o sea, es un partido policlasista y por ende hay diferentes corrientes. Ok, eso quiere decir... Pero eso es en teoría, porque el domingo hicimos una especie de balance de lo que es la historia reciente del PRD, y más o menos nosotros estábamos viendo cómo se ha ido desdibujando ese llamado que tenía el PRD a convertirse, a través de la historia se ha convertido pues en una especie de monstruo amorfo que no pareciera ser para lo que se fundó el partido multiclasista, la expresión básica de la clase media en formación de Panamá, el partido con más uniones internacionales, tal vez en América. Es decir, todo eso se ha ido deformando y se ha convertido en una especie de máquina electorera que anda viendo para ver cómo queda en el poder. Precisamente por eso, porque ha habido algunas deficiencias en la dirigencia, en la conducción, en las intenciones, y la política criolla ha propiciado de que hayan profesionales que viven de la política. Yo soy médico, yo vivo de mi profesión. Y las intenciones mías son idealistas y de buena fe. Claro. Y hay un equipo que se ha integrado con ese proceso de renovación y rescate, que es un movimiento que tiene una buena intención de lograr los propósitos que siempre tuvo. Por eso se habla Movimiento de Renovación y Rescate Torrijista, que es renovar los fundamentos esenciales en la base y nuestros orígenes de por qué se fundó el Partido Revolucionario Democrático, que su intención y su ideología es socialdemócrata, que tiene intenciones de mejorar, fortalecer el capital, pero con el interés social, el desarrollo conjunto, una izquierda democrática, un proceso diferente, una visión integral de la ciudadanía y una visión de país para completar un proyecto de Estado. Eso es lo que estamos trabajando ahora y ese es el proyecto que queremos llevar a los delegados. No es un problema de quítate tú y ponme yo, y no es un problema de la transitorialidad de los que ganaron unas elecciones o no. Es un problema de un proyecto de Estado, que es lo que estamos integrando en ese equipo para lograr eso. Dejar el yoísmo, el centralismo, el egoísmo y la mezquindad y ampliar los horizontes. ¿Qué quiere un PRD nuevo? Que es lo que salió a votar. 40% típico salió a votar para decir, queremos una renovación, queremos dejar de confrontar. ¿Por qué las confrontaciones ocurren? No es problema en la democracia que haya confrontaciones, pero sí es importante que el liderazgo, el equipo que lidera el partido, que es el comité ejecutivo, el directorio, los delegados, la junta directiva, todos esos equipos, si los activamos, lo consultamos, lo participamos, lo instruimos, lo intercambiamos, vamos a tener un partido fuerte. Lo que no puede ser es que lo que vienes diciendo tú, es que la dirigencia se enquista y tiene negociaciones, tiene intereses en la asamblea, como dices tú, tiene intereses en el gobierno, y todo se fundamenta en intereses y relaciones para propios beneficios y no para el beneficio del colectivo. Entonces el beneficio del colectivo, en mi visión de presidente, si logro serlo, humildemente, es modernizar el partido. Los partidos debían tener, la gente que trabaja, tener un uniforme elegante, tener un avance en la innovación y tecnología. Por ejemplo, segmentar el partido, saber todos sus miembros, hacer un inventario social de la ciudadanía, los representantes, los corregimientos, un inventario social de saber qué tienes en cada área, tener el diseño que la chequera debe estar en red, no solamente el tribunal electoral que lo pone, sino el mismo partido. Tiene que saber fiscalizar adecuadamente esos subsidios electorales. Podemos tener un programa de radio educativa, un programa de televisión educativa, todas esas cosas que fomentan un partido diferente volcado a la sociedad, un partido donde todas las áreas deben tener su oficina bien preparada, equipada para poder transitar los procesos de la gente. Es que lo increíble, crear procesos para fortalecer la participación ciudadana y la participación democrática. Volver a la alianza que tenía el PRD. ¿Dónde está el PRD consultando con los sindicatos, con los trabajadores, con el CONEP, etcétera? Y ser un partido de oposición firme y clara que le diga al gobierno, que no esté diciendo que el pueblo,
que el presidente no se debe al pueblo y que el pueblo es malagradecido. Eso no puede ser. Pero, por ejemplo, el PRD en subsidio electoral en los últimos 15 años, ¿cuánto puede haber recibido? No, 40 millones de dólares, 50 millones de dólares. Todos los partidos. No, pero digo, estamos hablando en este caso específico del PRD. Es decir, todo eso. Precisamente por eso. ¿Era posible tenerlo? Esos son los cambios que yo venía criticando como miembro de la sociedad panameña, porque yo soy un ciudadano que paga impuestos. Además de ese partido, yo también soy un ciudadano que pago y he pagado impuestos, aunque debo los últimos impuestos ahora que tengo que pagarlos. Pero, ¿qué quiere decir? El tema es de que todas esas cosas es que el liderazgo de los liderazgos de los partidos, abrir a concurso los puestos en los partidos, ¿también? Que tengan la plata en la transparencia. Antes el partido, no hace poco, firmaba una sola persona en la chequera. ¿Cómo una institución tan grande va a tener la firma de una sola persona? Eso debe ser fiscalizado, bien definido, en un informe financiero periódico. O sea, todas esas cosas son los fondos públicos. Entonces yo considero que los subsidios electorales que nos están dando, que es una plata que debe ser mejor invertida en lo que llamamos nosotros la participación ciudadana, fortalecimiento de la democracia, la posición de crear consensos, fomentar la educación política necesaria y cívica para que la gente esté formada, para que si son opción de gobierno, no solamente sean dichitos del pueblo al poder o ahora le toca al pueblo o el pueblo primero. Eso es el estilo de gobierno, pero no hay profundidad. Y lo más importante, no hay compromiso con la gente, porque hay gente que vive de la política, que ha convertido la política en un negocio. Pero es que ni siquiera un negocio. El partido está claro de su propia historia. Sí, el partido PRD es un tremendo partido. Lo que hace falta es una renovación de su estructura. Pero ¿cómo se va, y de su visión. ¿Cómo se pueden conseguir resultados distintos con las mismas personas? No, espérate. Las bases hay 480,000 miembros del PRD. Y la posición es cambiar el norte, a modernizar, a volver el partido un ente dinámico con la sociedad, no un ente aislado, no un ente de intereses, no un ente de negociados, no un grupito que hace lo que le da la gana y decide lo como le da la gana y no consideran el resto del colectivo. El que va a dirigir el partido no puede pensar en él para negociar con el presidente de turno. Él tiene que pensar en todo el colectivo y convertir el partido en un instrumento adecuado para mejorar la democracia y fundamentalmente llegar a gobierno para mejorar las condiciones de la gente. Doctor, esencialmente. ¿Qué pasará si ya empiezan a nombrar delegados en la Asamblea, por ejemplo? Bueno, ¿Qué pasa? Los delegados son parte del PRD. Sí, pero obviamente es una... Y hay gente preparada que también puede trabajar. Digo, no se le quita a ellos. Lo que le quiero decir es que venga o se inicie esa compra burda de personas como se está denunciando en el otro En bando. el grupo que nosotros integramos, yo no veo ninguna intención de estar nombrando y manipulando. Ahí hay mucha gente idealista, y esencialmente gente idealista que tiene una finalidad de rescatar el torrismo y el PRD. Ahí no hay gente con mentalidad negociada. Yo estoy ahí velando también porque nosotros hagamos las cosas bien. Hay gente muy comprometida con el PRD que tiene una larga historia genética, familiar, y nosotros tenemos una visión. La visión es hacer del partido un partido que sea el instrumento para mejorar la sociedad. Hacer del Bueno, esa es la idea de todos los partidos políticos. Sí, pero la idea, pero que lo lleves a cabo con tus ejemplos, con tu compromiso, con tu vida. Y entonces la gente debe ver la hoja de vida de la gente, qué representa y cómo va a hacer las cosas. La pregunta, doctor, es decir, según estos resultados, ustedes dicen que tienen el 60% de los delegados. ¿Qué quiere decir eso? Que los 10 puestos del CEN van a quedar en manos del equipo de ustedes. Bueno, yo no diría que nosotros decimos que tenemos el 60%. No, digo, los que están mandando. O sea, esa es la información que hemos tenido. Pero nosotros no tenemos ningún delegado. Los delegados hay que respetarlos, comenzando por ahí. No son ganados. No son ganados ni son personas que nosotros tenemos tanto porcentaje. Yo no creo que eso sea la intención de nuestra expresión. Los delegados hay que respetarles su integridad, su persona, su capacidad intelectual, su esfuerzo que tuvieron para ganar sus votos. Que yo recorrí los centros de votación, había gente que iba en silla de ruedas, gente anciana, gente que iba en andadera. O sea, eso demostró un gran compromiso cívico y un gran compromiso con el partido y con la sociedad panameña. Cada delegado merece respeto y todos los delegados, el 100%. Lo que nosotros estamos pensando hacer, por lo menos, es la idea que tenemos para llevarle a ellos un proyecto que renueve los principios del PRD que están ahí, reactive
un proyecto que le diga la responsabilidad histórica que compete para transformar el partido. ¿Por qué transformar el partido profundamente y qué queremos lograr con esa transformación? Ese proyecto para los delegados es transformar para convertirnos en un agente que permita mejor gobernabilidad, que tenga mayor transparencia, que se acabe la corrupción, que se acabe los negociados, la rebuscadera, la sinvergüenzura, que es la historia de la política criolla. Esa debe ser la intención. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos que nuestros 4.000 delegados conscientes, preparados, no es que el 60 y el 40, los 4.200 delegados, conscientes y orientados hacia una visión de país y el compromiso que tenemos con la gente que está afuera, esperando tener un trabajo, esperando que no los roben, esperando que tengan agua, educación, que tus hijos vayan a una buena y que no todos los días vivamos lo que estamos viviendo todos los días, que enfermas. Yo no puedo pararme un día, y tú igual, y todos los panameños. Que estés seguro que te puedes transportar con seguridad, que estés seguro que si te accidentas puedes ir al Hospital Santo Tomás, hay medicamentos que no hay, que estés seguro que la educación es... Eso es la finalidad de la política, no es para estar ahí pensando en qué me voy a reeducar y qué nombramiento tengo. No. Por lo menos ese es el ideal que tengo yo. Y la oposición no es porque el presidente se moleste con lo que criticamos. Él tiene que hacer caso al pueblo que lo eligió para que gobierne para el bien del país, no para el bien de él y grupitos. Y así debe ser lo que queramos participar en política. Así es. Entonces, la visión de los 4.200 delegados, los cuales yo respeto, y no es politiquería para que me gane o no, porque ganar no es ganar nada más un puesto, es ganar un compromiso y cumplir con el compromiso que gana. Por eso está el clientelismo, porque la gente ya no cree en los políticos y todo el mundo, dame lo mío, porque tú no te voy a hablar más porque tú vas a cambiar el celular. Hay que ser serio, hay que ser responsable. Y eso tiene que verlo en base a la vida de la gente, los antecedentes de lo que tú vas a escoger para dirigir. Así mismo es, doctor. Yo creo que nada más que añadir, el doctor Camilo Alén, candidato a presidente del Partido Revolucionario Democrático, ya en una recta final. Chuleta. Así es.